Hay personas que no te golpean, no te gritan, no hacen nada que puedas mostrarle a alguien y decir, mira lo que me están haciendo. Lo que hacen es más sutil y mucho más efectivo. Te hacen dudar de tu propia memoria, de tu propia percepción, de tu propia cordura. La psicóloga Jennifer Freud, de la Universidad de Oregon, estudió este mecanismo durante 20 años. Lo llamo betrayal trauma, trauma de traición, y documento que ocurre más frecuentemente entre personas cercanas precisamente porque la proximidad baja la guardia. En 1997, después de analizar 400 casos clínicos, Freud publicó el patrón más común que usaban los manipuladores cuando eran confrontados. Lo llamo DARBO: Deny, Attack, Reverse Victim and Offender. Niega, ataca, invierte quién es la víctima y quién el agresor. No es una estrategia consciente en todos los casos. Es un patrón de comportamiento que funciona porque explota algo real en cómo procesa la realidad el cerebro humano. Hoy te muestro las 5 técnicas que la ciencia ha documentado como las más efectivas para hacer que una persona dude de sí misma. Cada una validada por investigaciones de las últimas 6 décadas. La primera técnica es la más básica y la más devastadora: reescribir lo que pasó. No de golpe, gradualmente. Lundy Bancroft, psicólogo clínico y autor de Why Does He Do That?, publicado en 2002 y considerado texto de referencia en programas de intervención en violencia doméstica, documentó el patrón en más de 1000 casos. El proceso tiene 3 etapas. Primera etapa: correcciones pequeñas. No dije eso exactamente. Eso fue hace 3 semanas, no la semana pasada. No estabas triste, estabas enojado. Detalles menores. La víctima los acepta porque parecen correcciones razonables. Segunda etapa: correcciones de tono. No te estaba gritando, estaba enfatizando. No estaba ignorándote, estaba pensando. El significado emocional del evento empieza a cambiar. La víctima empieza a dudar de su propia interpretación. Tercera etapa: inversión completa. Tú empezaste. Tú dijiste primero. Tú me hiciste reaccionar así. Para cuando llega esta etapa, Bancroft documenta que la víctima ya lleva meses cuestionando su propia versión de eventos. La base ya fue excavada en las etapas anteriores. El cerebro humano no graba eventos como una cámara. Graba fragmentos y reconstruye. Y esa reconstrucción es vulnerable a sujeción. Bancroft registró un detalle que los clínicos raramente mencionan: la reescritura no es aleatoria. El manipulador empieza por los eventos que generaron más malestar en la víctima, exactamente donde la memoria emocional es más intensa y más susceptible a interferencia. No es casualidad, es selección de objetivo. El dolor facilita la reescritura porque el cerebro quiere resolver la contradicción entre lo que recuerdo y lo que me dicen que pasó. Y resolver la contradicción es más cómodo que sostener la tensión indefinidamente. La segunda técnica no la aplica el manipulador solo, la aplica a través de otras personas. En 1951, el psicólogo Solomon Asch hizo uno de los experimentos más reproducidos en la historia de la psicología social. Ponía a un participante en una sala con 7 personas más. Le mostraban 3 líneas de longitudes claramente diferentes y le preguntaban cuál era igual a una línea de referencia. La respuesta correcta era obvia, pero los otros 7 eran actores. Y en cierto momento, todos empezaban a dar la respuesta incorrecta. El resultado: 75% de los participantes cedió en al menos uno de los intentos y dio la respuesta que sabían que era incorrecta. No por estupidez, por presión social. El manipulador usa exactamente este mecanismo. No necesita convencer a toda tu red social. Solo necesita convencer a las personas más cercanas a ti de una versión alternativa de los hechos. Cuando esas personas, que no están mintiendo, que genuinamente creen lo que les dijeron, empiezan a reflejar esa versión alternativa, el efecto Asch entra en acción. Todos dicen que estás exagerando. Todos dicen que eres sensible. Nadie más vio lo que tuviste. No es que todos estén contra ti, es que el manipulador preparó el terreno social antes de que necesitara usarlo. Asch también documentó la variable que rompe el efecto.
Basta una sola persona que dé la respuesta correcta para que la tasa de conformidad caiga de 75% a menos de 10. Una sola voz disidente en el grupo deshace el mecanismo. El manipulador lo sabe. Por eso el aislamiento progresivo de la víctima no es un efecto colateral del abuso psicológico. Es una condición necesaria para que la técnica funcione. La tercera técnica explota algo que Elizabeth Loftus documentó de forma exhaustiva durante 40 años en la Universidad de California. Loftus es la investigadora de memoria más citada en la historia de la psicología. En 1974, demostró que la memoria de un testigo ocular podía ser alterada simplemente cambiando el verbo en una pregunta. Preguntarle a qué velocidad iban los autos cuando chocaron producía estimaciones más altas que a qué velocidad iban los autos cuando se tocaron. El evento era el mismo. La palabra cambió la memoria. En 1995 fue más lejos. Implanto memorias completamente falsas de infancia en 25% de los participantes usando solo descripciones verbales repetidas. Memorias de eventos que nunca ocurrieron. Los participantes no solo las aceptaron, empezaron a agregar detalles propios. El manipulador no necesita hacer el experimento completo. Solo necesita sembrar una frase suficiente número de veces. Siempre fuiste así. Desde antes eras inestable. Esto no es nuevo en ti. La repetición hace el trabajo. El cerebro empieza a buscar evidencia que confirme lo que escucho muchas veces. Y la encuentra. Porque el cerebro humano es un sistema de confirmación, no de verificación. Loftus documentó algo más que tiene implicaciones directas aquí. Las memorias falsas implantadas no solo son aceptadas, se vuelven más detalladas con el tiempo. El cerebro completa la historia porque no tolera los vacíos, y cada detalle añadido solidifica la memoria falsa. Lo que el manipulador siembra como una duda vaga, el propio cerebro de la víctima lo convierte en certeza. El proceso no requiere intervención continua. Una vez plantada, la semilla crece sola. La cuarta técnica es la que Jennifer Freyd documentó en 1997 y que en los últimos 10 años fue validada en estudios clínicos en 15 países. DARBO. Deny, Attack, Reverse Victim and Offender. Cuando la víctima confronta al manipulador, el patrón se activa en secuencia. Primero, negación. No lo que describes, no así, no en ese tono, no con esa intención. Segundo, ataque. Cuestionamiento de las motivaciones de quien confronta. ¿Por qué sacas esto ahora? ¿Qué quieres lograr con esto? El tema deja de ser el comportamiento del manipulador y pasa a ser el comportamiento de quien confronta. Tercero, inversión. El manipulador se convierte en víctima. Me estás lastimando con estas acusaciones. Nunca pensé que llegarías a esto. Estás destruyendo lo que construimos. Freyd documentó que este mecanismo es particularmente efectivo porque activa en la víctima la misma empatía que el manipulador inicialmente explotó para establecer la relación. La víctima confronta y termina consolando. La razón por la que funciona esta en Leon Festinger. En 1957, Festinger publicó la teoría de la disonancia cognitiva. El cerebro genera malestar físico cuando sostiene dos creencias contradictorias. Esta persona me hace daño y esta persona me importa, producen disonancia. El cerebro resuelve la tensión cambiando la primera creencia. Es más fácil pensar estaba exagerando que sostener la contradicción. Festinger identificó una variable que los manipuladores parecen calibrar de forma intuitiva. El tiempo de exposición. Cuanto más tiempo lleva la relación, más profundas son las inversiones emocionales y más costoso resulta para el cerebro aceptar que esas inversiones fueron respuestas a un estímulo manipulado. La quinta técnica no es una acción discreta. Es la arquitectura que conecta las cuatro anteriores en un ciclo que Robin Stern documentó en 1.200 pacientes en Columbia University. Stern identificó tres fases progresivas que se repiten con una regularidad que una vez que la conoces es imposible no reconocer. Primera fase, idealización. El manipulador establece la relación presentando una versión de sí mismo que es exactamente lo que la víctima necesita ver. Stern documentó que esta fase dura entre 3 y 6 meses. Es el periodo en que el cerebro de la víctima construye el vínculo de confianza
que las técnicas siguientes van a explotar. Segunda fase, desvalorización gradual. Aquí entran en operación las 4 técnicas anteriores: la reescritura de eventos, la presión del grupo, la implantación de dudas sobre la memoria, el darbo cuando hay confrontación. Stern documento que esta fase dura entre 8 y 12 meses en los casos que analizo. Lo suficientemente lento para que no haya un evento claro que la víctima pueda señalar. Lo suficientemente consistente para que el daño sea acumulativo. Tercera fase, descarte o reinicio. Al final del ciclo, el manipulador o abandona la relación cuando la víctima ya no le resulta útil, o reinicia el ciclo con una nueva fase de idealización. Stern documento que el reinicio del ciclo es más efectivo que el inicio. La víctima ya tiene meses de dudas instaladas, y la fase de idealización produce un alivio que el cerebro interpreta como confirmación de que el problema se resolvió. No se resolvió. Empezó de nuevo. El promedio total del ciclo completo, desde la primera duda instalada hasta la incapacidad de confiar en la propia percepción, es 18 meses, sin violencia visible, sin evidencia que mostrarle a nadie. La señal que Stern identificó como la más confiable para detectar que estás dentro del ciclo es esta. Empezaste a disculparte por reacciones que antes te habrían parecido completamente normales. El problema no es que no sabes que te están haciendo dudar. El problema es que ya empezaste a dudar.